¿Qué es el castillismo? ¿A quién representa el castillismo a la fecha de hoy? ¿Y por qué tuvo el éxito que la izquierda no ha podido tener en los últimos años? O no, no sé, el éxito, o quizás sí el éxito de poder llegar hasta donde ha llegado, ¿no? Sí, bueno, que es un éxito que la verdad, Éxito electoral, no, digo. no, sin duda, no, y de hecho, si Sánchez está donde está es porque se montó sobre lo que había dejado Castillo, ¿no? Y creo que Castillo dejó la idea de un proyecto trunco cuando en realidad no hay ningún proyecto, ¿no? Y creo que era, si quieres, la mentalidad un poco más prebendaria del Estado. Recordarán que la caída de Castillo empieza en octubre del 21, cuando va y a un comandante general del ejército le pide que interceda por un ascenso, y eso empiezan las investigaciones que, entre otras cosas, llevan a los $20,000 en el baño de la De Bruno oficina de Bruno Pacheco. Pacheco, ¿no? Entonces, claro, que Castillo hubiera tenido un proyecto, la verdad es una idea con la que discrepo totalmente, pero en términos de percepción, creo que un sector importante de la población siente un despojo. Entonces el despojo merece una reivindicación. Y el único candidato de la izquierda que arrastraba la figura de Castillo era Sánchez. Alguien, además, hay que decirlo, que se distanció de Castillo, fue de los primeros que se distanció aquel 7 de Con su diciembre voto del de abstención. 2022. Claro, y sin embargo, tiene el pragmatismo, hay que decir, para ser diplomático, de dar esta vuelta, ¿no? Claro. Camilo, ¿qué es el castillismo? ¿Cómo lo ves? Es que eso es algo que hemos estado revisando desde hace bastante tiempo. El castillismo ha surgido porque la izquierda eh, ha- se ha visto debilitada en el pilar ideológico. La gente ya no piensa tanto en marxismo, leninismo, ha sido cambiado por una izquierda más identitaria. Tú te das cuenta de que en los 80s, el principal bolsón, fuente de votos para la izquierda en el Perú en los 80s era Lima. Los alcaldes de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, eran de izquierda. Ahora, ¿cuándo va a ganar Villa María del Triunfo un izquierdista, no? Pero de hecho, Sánchez no ha ganado en ningún distrito. Ninguna. Es la capital de Latinoamérica más derechista del planeta, posiblemente, ¿no? Entonces, y ahora, cuando tú ves cuál es la variable más asociada con el voto por la izquierda, en todas las elecciones, son dos. Altura, cada 5.000 metros cuadrados, cada 1.000 metros cuadrados son de altura, son 5.000, 5% más de votos para la izquierda en promedio, y el otro, autoidentificación indígena. Hemos pasado a tener por Moquecho, Aymara. Ahora tenemos una izquierda más identitaria. Y entonces Castillo no es un líder ideológico. No es por sus grandes discursos que genera adhesión. Es por qué identidades están asociadas a él, y las personas que sienten que sus identidades son agredidas o maltratadas, consideran que votando por Castillo o por alguien afiliado a Castillo están reivindicando estas identidades en las cuales ellos se sienten oprimidos de alguna manera, ¿no? Y esto le da la suficiente fuerza para construir una marca partidaria propia. Intentaron escribir un partido que se llegó a escribir, que es todo con el pueblo, que ahora tiene una cuchara porque les observaron el logo del sombrero, que ya lo tenía un movimiento regional, pero como que se quedó ahí. Pero después de esta elección, ¿ves al castillismo continuar? Por supuesto que sí, porque porque lo que existe con Castillo ahora es un ícono. Castillo dentro de la cárcel no da discursos, no puede hablar del pollo, no puede reactivar sus pasivos políticos de su propia capacidad verbal o incapacidades políticas. Entonces, pero como ícono del presidente que se enfrentó a los peosos y que recibió un golpe por ello, o sea, si tú ves discursivamente lo que se habla de Castillo en los círculos de la prensa alternativa castillista y lo que habla la izquierda chilena de Allende, así, son esos presidentes mártires. Con las Entonces, diferencias del caso. no, claro, o sea, una persona con un CI un poco más alto que el de Castillo, ¿no? Pero en ese sector, él es un líder moral, que es una víctima de su acción política reivindicativa. Entonces, mientras él esté preso, me parece que él va a ser un ícono muy poderoso. ¿Lo ves construyendo una marca partidaria hacia el 2031?
Bueno, yo supondría que en esa elección ya no sé cómo van los plazos judiciales ahí, pero supondría que ya estará libre. Porque, digamos, el juicio creo que toma sus propios Y además que lo pueden indultar, ¿no? Además que lo podrían indultar. Bueno, Keiko Fujimori en algún momento dijo que llegar al poder lo haría. Pero sí, yo creo que es algo perfectamente posible, lo que de hecho de alguna manera quizás someta a la izquierda a esta figura, como la ha sometido a la figura de Sánchez. Sánchez es una figura con la que mucha gente en la izquierda discrepaba y sin embargo en segunda vuelta todos están alineados, ¿no? Entonces, entre los izquierdistas es, si Castillo consiguió que Sánchez pase a segunda vuelta, ¿qué va a poder conmigo? O sea, es claro. una locomotora buenísima. Y más bien, ¿cómo deja la figura del castillismo a la izquierda? Porque Bueno, Castillo no es que necesariamente, o sea, representa todo lo que representa la izquierda, pero no es que él levante, soy un izquierdista, como decía Camilo, ideológico. no, Castillo de hecho creo que es una persona absolutamente pragmática. Recordemos que estuvo en las Juventudes de Perú Posible, ¿no? Y que en algún momento, ya no recuerdo si fue candidato o estuvo cercano a PP antes de llegar Y se reunía con Becerril en el Congreso con el primerismo. Entonces, sí, yo creo que él deja a la izquierda, digamos, un liderazgo eventual de Castillo, pues condena a la izquierda a ser una, digamos, una tropa de un personaje con el que no necesariamente está de acuerdo con todo, ¿no? De hecho, algunas ideas progresistas más liberales, igualitarias, de equidad de género y este tipo de cosas que han sido muy importantes en la plataforma de izquierda, pues son secundarias para Castillo, ¿no? De hecho, su primer ministro fue alguien como Guido Bellido, que tenía muchas críticas por eso, y la opción, Roger Nájar, también tenía acusaciones similares. Entonces, claro, yo creo que la izquierda, por lo menos la izquierda democrática, progresista, pues tendrá que evaluar si es el aliado que va a querer en el resto de su vida o solo se va a subir en época electoral. Condena a la izquierda a ser tropa de lo que representa el castillismo. Es que ha habido cambios estructurales que fortalecen al castillismo. Uno es el giro identitario dentro de la izquierda peruana, ¿no? Menos marxismo-leninismo, más indigenismo, más reivindicación regional. Entonces, eso debilita a la izquierda limeña, ¿no? Y además Lima, antes el principal bolsón de voto de la izquierda, ahora ha retrocedido bastante como aportante de votos a la izquierda. Entonces los izquierdistas limeños, cuando vayan con el resto de la izquierda, le van a decir, el resto de la izquierda va a decir, ¿tú con cuántos votos vienes? ¿Tú cuántos votos? Esto es como una empresa, ¿no? Donde tú aportas a la sociedad, ¿no? Entonces, y no tiene muchos votos que aportar. ¿Cuál es tu aporte electoral? Sí, ¿cuál es tu aporte? ¿Con qué te portas? Y la otra parte es los medios digitales y las redes sociales. O sea, actualmente la digitalización de los medios de comunicación ha independizado a la izquierda provinciana de la izquierda progresista limeña. En Wiñac hicieron algún análisis sobre la prensa alternativa en su momento. Y nosotros, esta prensa castillista de youtubers, generadores de contenidos, streamers, es bien poderosa. Con nosotros en febrero vimos que ellos hacían encuestas internas entre sus participantes y entre su audiencia, qué candidatos estaban primeros, Belmont y Sánchez, que ninguno de los dos pasaba de 2% en esa época, y esos dos sumados ahora han sacado más o menos un 21%. O sea, el poder fáctico, como acusan a los grupos mediáticos en la derecha, que son los grupos mediáticos, y el poder fáctico dentro de la izquierda son estos streamers de la prensa alternativa, ¿no? Y estos están alineados con el castillismo mucho más que con la progresía, ¿no? Después de esta elección, ya mirando hacia el Parlamento, ¿ves un escenario donde el castillismo se termine comiendo a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez? Eso va a ser o sea, sería un fraccionamiento total si no fuera porque han cambiado las reglas de diputados. Sí. Ahora solo te puedes cambiar una vez. Si no, lo que veríamos sería una dispersión igual o mayor de la que hemos visto con Perú Libre, ¿no? Pero afortunadamente para ellos van a ir juntos. ¿Pero ves que su agenda se va a terminar imponiendo la de Juntos por el Perú o ves que Juntos por el Perú se va a mantener firme? Es que Juntos por el Perú no creo que tenga una agenda. O sea, lo que yo creo es que cada uno tiene su pequeña
parcelita de intereses, ¿no? Entonces, como la bancada magisterial, entonces van a ver... Pero ¿quién va a mantener el liderazgo? Ese creo que quién va a manejar el timón de la bancada finalmente. Sin un Sánchez que tenga representación del Congreso, porque él postuló a diputados, pero no... La anarquía es una opción. Acción Popular lo ha demostrado. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el castillismo se termine comiendo a Juntos Bueno, por el Perú? creo que era el comercio en el que hablaba de estas 3 o 4 facciones al interior de Juntos por el Perú. Creo que eso es algo bastante gráfico y coincido plenamente con lo que Camilo mencionaba. ¿Cuál es la agenda de Juntos por el Perú? ¿No? De hecho, esta broma que circula en redes, que el partido debería llamarse Juntos por el Poder, creo que es bastante cercana, ¿no? O sea, que une a... Y claro, habrá que ver, digamos, la expectativa que uno tiene de segundas vueltas en las que se ven 2 bloques tan armados es, bueno, esto producirá alguna proyección al Parlamento. Entonces tú podrías esperar que voten juntos con Ahora Nación, que son 4, y quizás con los de Obras. Pero por lo menos quizás Ahora Nación, que son 4, es un poquito más manejable para fines internos suyos, pero las otras 2 bancadas son bien disímiles. Y creo que Juntos por el Perú, efectivamente, si no hubiera la regla que hay ahora, pues terminaría efectivamente... Perú Libre empezó con 37, está terminando con 11. Y produjo, no me acuerdo si ya 4 o 5 bancadas, que ya iban cambiando de nombre, que ya uno perdía tracción. Y cuando hacías los gráficos en Excel, ya no tenías colores para graficarlos, ¿no? Claro. Entonces, algo así debería pasar con Juntos por el Perú. Por lo heterogéneo que es el grupo. Y en esta ecuación, ¿qué representa el antaurismo? Si es que representa algo. En un momento, hacia el 2020-2021, se hablaba mucho de la figura presidencial, de Antauro Humala, las posibilidades que tenía el poder. Hemos conseguido en algún viaje con Juan Carlos Tafur que le aseguraba que Antauro Humala iba a ser el próximo presidente del país. ¿Qué representa en esta ecuación el antaurismo? El etnocacerismo. Yo creo que es el principal objeto de pánico de la derecha peruana, pero digamos con un gran voluntarismo. Pero yo no le, digamos, admitiendo que yo no viajo, por ejemplo, como lo que hace la gente de Wiñac, pero yo no le veo tanto poder como él quisiera. Es un poco como los periodistas que creen tener más poder del que piensan y menos del que admiten, ¿no? Es algo así, un poco de Antauro Humala que cree que estas amenazas pues le dan tanto respaldo, cuando en realidad, mira, yo sé que ha habido una cosa legal, pero yo creo que su discurso es algo que en general genera miedo. Y eso, con miedo, tú puedes activar una oposición contraria, pero que la gente se adhiera, me parece algo muy limitado. Si hubiera postulado, quizás les quitaba más bien electorado a Sánchez. Muy probablemente, ¿no? Muy probablemente. ¿Tú cómo ves al antaurismo? ¿Ves que representa algo, el etnocacerismo, o es algo que se ha sobredimensionado desde parte de la derecha? Yo sí creo que se ha sobredimensionado, especialmente sus posibilidades de victoria, ¿no? Hay encuestas no publicadas donde... tú preguntabas a la gente, primera palabra que asocias con Antauro Humala, y la respuesta era violencia, sicario, asesino, loco, marihuana. Esas son las palabras que están asociadas con él, y solo un 3% de las palabras que la gente decía sobre él eran positivas, ¿no? Sin embargo, sí puede ser un producto de nicho y puede mantenerse como un producto de nicho relevante. Entonces no me podría sorprender que estén entre un 5 y 8%, especialmente en una presidencia de Keiko Fujimori, donde él puede ser oposición. Claro, donde él puede aglomerar el sector más virulentamente antifujimorista, ¿no? Con la bandera de yo me rebelé con las armas contra la dictadura, ¿no? Claro. Acá Falcón Sanz en YouTube nos dice Antauro es 0,00.1%. Y acá hay un comentario también que dice, de Bernard Laff, que dice: las etiquetas no sirven, señores, si queremos un gobierno estable solo hay 3 entidades que deben auditar. Si bien no hay etiquetas, quiero poner sobre la mesa en debate algo que han dicho desde diferentes puntos de vista. Por un lado, Lucas Greci, que estuvo acá el otro día, el domingo de la cobertura electoral, mencionó de que la izquierda es que el Perú se ha izquierdizado de alguna manera, electoralmente hablando. Y por otro lado tienes a un Carlos Meléndez, que en un artículo escrito en El Comercio mencionó que el Perú se ha derechizado. ¿Tú cómo ves esa situación?
Eso no es mucha opinión, es numérico. El país se ha descentrizado. Ok. O sea, ¿Cómo así? el sector que es menos es el centro. Es el que ha caído. Y lo que ha crecido es la izquierda y la derecha simultáneamente. ¿Pero quién ha crecido más? ¿Crees? Aquí lo que pasa, la izquierda ha bajado, su votación ha bajado 2 puntos. ¿Y la derecha? Y la derecha ha subido un poquito. Pero el sistema electoral recompensa un poco más a la izquierda, entonces la izquierda está sacando 57 diputados, mientras que la derecha va a sacar como 55 por el sistema electoral que le da 2 diputados a Madre de Dios y le da 33 a Lima, ¿no? 32 creo. Entonces el sistema electoral inclina un poco la cosa, ¿no? Pero si tú ves la tendencia a largo plazo, lo que ha estado ocurriendo es un paulatino debilitamiento del centro. ¿Qué ha pasado con Somos Perú? ¿Qué ha pasado con Podemos? ¿Qué ha pasado con APP? Entonces, todos estos representantes del centro, que tú sumándolo, llegaban a ser casi un tercio del electorado, han estado desinflándose elección tras elección. ¿Tú cómo lo ves, José Carlos? Sí, ¿Se ha bueno, derechizado, se ha izquierdizado? por lo menos según las encuestas, que evidentemente hay que tomarlas como un dato, básicamente, sí pareciera que la derecha ha crecido, ¿no? Por lo menos el IEP Ipsos es donde la gente dice sentirse. Pero claro, eso parte digamos, de que el encuestado es una cuestión de identificación, y mucha gente que se puede identificar de un modo, en la larga termina haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Creo que históricamente el Perú es un partido más de derecha que de izquierda, si es que queremos prescindir del centro, y eso lo ves digamos, en la elección. O sea, no hemos tenido algún líder, quizás el único líder con políticas de izquierda, porque quizás la izquierda reniegue de eso un poco, es Velasco, ¿no? Velasco implementó esta reforma agraria y ideas que eran muy caras para la izquierda, o que la izquierda reivindica mucho, ¿no? Pero en general yo te diría, un país un poco más conservador, incluso en yo recuerdo, no hace mucho, alguien en Cusco te decía, Verónica Mendoza era muy progresista para nuestros estándares, nosotros somos conservadores, ¿no? Y seguramente tienen otras variables. Igual es Puno, ¿no? Igual es Puno, igual en general yo te diría que la cultura política peruana suele estar un poco más a la derecha que a la izquierda, ser más conservadora, más adversa al riesgo. Y en consecuencia creo que experimentos, claro, hay que tocar madera, pero experimentos como los que tuvo Bolivia o Venezuela, hay muchos elementos más de contención, ¿no? De hecho, Humala, que era un cuco de la derecha en este milenio, pues es un gobierno que uno podría poner en el centro, quizás, no sé si centro-derecha, y acá también es una cosa bien curiosa cómo lo ven. Un amigo conservador me decía hace algún tiempo, la izquierda ha gobernado los últimos 25 años. Y tú decías, pero ¿qué izquierda tenía a Luis Miguel Castilla de ministro de Economía? ¿No? Es una cosa un poco rara. O también te dicen, la derecha ha gobernado todo este tiempo. Entonces, ¿cómo la derecha? O sea, yo creo que estas cuestiones, estos discursos muy determinantes tienen muchísimo estas narrativas como que tienen muchos flancos, ¿no? Ahora, RS18637 dice, Nieto más Marisol son igual al centro. ¿Están tratando, crees que Jorge Nieto va a lograr enarbolar esta bandera del centro, y ese capital que ha ganado ahora electoralmente le va a servir para reflotar la figura del centro, que, como bien decía Camilo, se ha desinflado con las caídas de Somos Perú, APP, Acción Popular? Mira, es bien difícil por lo menos ganar una campaña desde el centro, ¿no? En general, quizás gobernar desde el centro es algo relativamente manejable, pero claro, en segunda vuelta uno se puede moderar. Creo que García, el 2006, en primera vuelta, recordarán, golpea a Lourdes Flores, la candidata de los ricos, y en la segunda se vuelve un tipo del cambio responsable. Entonces se pone o a la derecha, bueno, a la derecha de Humala de todas maneras, pero se pone al centro, ¿no? Porque tampoco te habla de los discursos más duros de la derecha. Es un gobierno, creo que el de García, un gobierno de derecha, de centro derecha si quieres, pero como discurso es muy difícil. De hecho, Paniagua, que fue un gobierno un presidente bien recordado por sectores de centro y de izquierda,
no me recuerdo si quedó tercero o cuarto en esa elección, ¿no? Creo que colocó 3, 4 congresistas. Entonces, yo creo que el gran potencial de Nieto y de Marisol Prestelio fue más que ser de centro, fue su carácter renovador, ¿no? Que alguna cuestión ideológica. ¿Tú cómo ves al centro que propone Nieto, el centro reformador, le llaman ellos? ¿Lo ves factible o ves que simplemente fue un eslogan de campaña electoral? Yo creo que los sectores estos a los que le llaman cavidades, tienen motivos para celebrar, aunque no le estén celebrando. Porque recordemos cuando han avanzado muchísimo, ¿no? Antes, mira, ¿cuántos congresistas tenía el Partido Morado? Ahora compara con cuántos se metió a Nueva Nación, compara con cuántos ha metido Buen Gobierno. O sea, Ahora Nación te parecen caviares. Ahora Nación, algunas personas como Mirta Vázquez, o sea, cumple todos los checks, ¿no? Ruth Luque, ONG, o sea, cumple varios de los atributos. Pero y han desplazado lo que es Acuña, Somos Perú, o sea, realmente han crecido. Lo que pasa es que la base de la que surgió era muy pequeña, pero realmente han incrementado su poder enormemente. Van a ser decisivos para saber si se va a censurar o no a ministros de Keiko Fujimori. Y en buena medida, los ministros de Keiko, su supervivencia va a depender de la postura de Buen Gobierno. Porque sí, los de obras, en leyes también, ¿no? Las bancadas más de izquierda van a estar a favor de la censura a ministro de Keiko. Sí, okay. Quien va a definir eso es Buen Gobierno. O sea, ese sector, este centro, ha ganado un poder que no habían tenido de fuente electoral nunca. ¿Y de qué depende que eso se mantenga y logren traducirlo en algo electoral hacia el 2031? Depende de que consigan. Es que es un sendero muy, muy delicado. Keiko Fujimori va a ser presidenta con un 99% de certeza, ¿no? Es lo más probable. Entonces, el que pueda gestionar bien el antifujimorismo y capitalizar bien sobre el antifujimorismo va a ser el que va a obtener uno de los 2 tickets a la segunda vuelta comprados, ¿ya? Y aquí ellos tienen que poder ejercer el antifujimorismo, pero por otro lado, sin caer en el bando de la izquierda radical, ¿no? ¿Cómo vas a conseguir, con lo cual alienas a todos los que son pro-establishment, que también son parte grande del electorado? Entonces, ellos van a tener que pasar en ese camino estrecho del antifujimorismo no radical. Ahora, entrando en el terreno parlamentario, ¿con qué agenda crees que llega el fujimorismo? ¿Con qué agenda crees que llega el castillismo? Los distintos castillismos tienen distintas agendas, ¿no? Está la de los sindicatos de empleados públicos, ¿no? Entonces yo quiero que le suban el sueldo a los maestros, a las enfermeras, hay distintos grupitos de interés que ellos están empujando, ¿ya? Ellos van a tratar, por lo menos el gesto de que se restituya la ley de referéndum para poder modificar la Constitución. Tienen que hacer ese gesto, tienen que hacer ese intento. No lo van a lograr, pero tienen que intentarlo para poder satisfacer a su base ideológica, ¿no? Y luego lo que ellos consideran es que se está estableciendo un régimen autoritario en el Perú. Entonces, si se está estableciendo un régimen autoritario en el Perú, la agenda es la contención del régimen autoritario. Y esa va a ser lo que va a absorber el 90% de su agenda. Sí. ¿Y el fujimorismo con qué agenda llega? Al Parlamento. El fujimorismo en buena medida es como el perro que persigue al carro, y cuando el carro se detiene no hay tanto que hacer, porque las leyes y la Constitución ya es la que querían. En ese sentido ya... gobernar con las herramientas que siempre han querido gobernar. No, o sea, ellos no tienen que hacer la revolución porque ya hicieron su revolución, ¿no? Pero sí existe la agenda de tipo de gestión pública. O sea, no los congresistas fujimoristas, pero sí los ministros van a pedir sus facultades, y ahí se va a ver cuál es el sesgo programático ideológico que va a ejercer el gobierno de Keiko, ¿no? Y entonces la batalla de las facultades legislativas va a ser la decisiva que va a dictaminar cómo sería ese gobierno en los próximos 5 años, ¿no? ¿Cómo ves tú, José Carlos, con qué agenda llega el fujimorismo, con qué agenda llega el castillismo? Yo te diría que en el caso del fujimorismo, y si es que, como bien dice Camilo, se confirma la victoria de Keiko Fujimori, va a tener que llegar con una agenda de gobierno. En esa medida,
va a ser seguro más, y yo tengo la expectativa, espero que así sea, de que vamos a volver un poco a la normalidad, o sea, después de estas locuras que han significado esos 10 años, y entonces tendrías que tener una bancada que soporte lo que haga el gobierno del Ejecutivo, como la tuvo Alan García o como la tuvo Humala o como la tuvo Toledo, ¿no? Y en esa medida, si el gobierno llega con su idea de ley y orden, pues habrá que ver qué medidas, y ya el marco legal creo que está, en consecuencia tendría que contener o hacer algún gesto. Yo no creo que en términos de agenda legislativa haya mucho, la verdad, será proteger lo que ya tiene. Y el castillismo tendríamos que ver, claro, porque esta cuestión autoritaria que, digamos, no podemos descartar que con alguna prebenda Roberto Sánchez se termine siendo aliado del fujimorismo. O sea, si algo demostró es pragmatismo. Ya han coincidido en varios temas. Ya han coincidido en varios temas. Entonces, claro, con alguna prebenda no podemos descartar que haya alguna alianza de gobierno mínima. Pero si agarra efectivamente el lado antiautoritario, porque uno de los temores que genera el fujimorismo son las políticas autoritarias, pues habrá que, yo pensaría que queda con una agenda un poco más progresista liberal, que sin embargo va a requerir un aprendizaje importante, por lo que ese rol quizás más bien lo tenga ahora Nación y no necesariamente el castillismo. El castillismo como que va a flotar para encontrar cosas para sus respectivas clientelas, como bien formulaba Camilo, ¿no? Mencionaste un tema hace un rato que me parece importante tratar de dilucidar. ¿Ves a una Keiko Fujimori indultando a Pedro Castillo para tratar de entrar en terreno más tranquilo a este posible gobierno que va a iniciar desde el 28 de julio? Digamos, no sé si haya 90% de posibilidades, pero no lo descarto, ¿no? Sobre todo porque ya lo anunció, y quizás como un elemento de no sé, perder un poco de presión pueda considerarlo, ¿no? ¿Tú lo ves viable, Camilo? ¿Posible? Si ellos creen que con eso pueden apaciguar al sur, que va a tener conflictividad social contra ella sin duda, pues son capaces de hacerlo. Me parece que sería un error. Pedro Castillo no es Nelson Mandela, que lo vas a liberar y se junta con el Congreso Nacional Africano y le dice, muchachos, vamos a hacer una transición del poder y controla un aparato orgánico claramente jerárquico y disciplinado, ¿no? O sea, Pedro Castillo no ejerce ese tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿puede pasar? Sí, si es que llegan a ese análisis, a mi entender equivocado, de que es el mecanismo de apaciguar al sur. Y si no es que es Balcázar quien lo indulta en esto lo que queda del gobierno. Sí. Bueno, hemos llegado al final del debate. Quisiera dejarles un espacio para que ustedes puedan dar algunas reflexiones finales. Camilo, por favor, sobre todo lo que hemos conversado. Había una que me parece que escuchándolo, me parece que había que señalar que uno de los motivos de la inestabilidad de estos últimos años es que el antifujimorismo es alianza electoral, pero no es alianza de gobierno. Entonces, 3 veces hemos dado a la presidencia al antifujimorista, que consigue tener su 50 por 50 más 1, pero luego ese 50 más 1 no tenía nada en común que no fuera el antifujimorismo. Por lo tanto, era un gobierno intrínsecamente débil. Ahora vamos a tener un presidente que no está, cuya coalición no es una coalición de hostilidades, ¿no? Entonces, sí debía esperarse un poco más de estabilidad. Tú, José Carlos, ¿cuál es tu reflexión? Yo quiero retomar algo que mencionó Camilo en algún momento de pasada, que era el tema del impacto del sistema electoral, ¿no? Yo creo que si es que, como espero, llegamos a un lustro normal, pues creo que debería abrirse un debate sobre algún rediseño del modelo electoral que ha causado muchas distorsiones en los últimos años, que deja bolsones importantes sin representación, que deja algunos partidos sin participación. Y pensarlo, y la discusión tendría que basarse no en la quincena, sino en la historia, ¿no? ¿Qué asiento yo? Y no pensar en cómo favorezco o cómo daño al rival, ¿no? Hay una pregunta que quiero plantearla antes de despedirnos. ¿A quién verías como posible primer ministro de Keiko Fujimori, en el caso se confirmen los resultados que tenemos hasta ahora? Bueno, eso creo que sería un primer factor determinante, ¿no? Yo no he escuchado ningún nombre, pero creo que perfiles, si va un perfil similar a los congresistas que tuvo del 16 al 21, pues no creo que le ayude mucho. Si va un perfil
de alguien que en algún momento estuvo cerca, como César Luna Victoria, por ejemplo, un abogado respetado que pueda proyectar algo de peso, algo de gravitas, sería distinto. Creo que el segundo escenario sería mucho más favorable, pero yo esperaría que alguna persona de ese perfil fuera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, más que nombres, el perfil correcto sería alguien que tuviera capacidad para articular con las bancadas del Congreso, especialmente. Siendo no fujimorista. Lo mejor sería un no fujimorista, ¿ya? Como en la PCM. Alguien que tenga capacidad de articular y que tenga capacidad de enfrentar los conflictos sociales que sin duda van a sobrevenir.